Hola, buenos días compañeros del doctorado en educación. Cordial saludo. Mi nombre es Asdrúbal Alberto Mojica Parejo. Hoy me encuentro en compañía del compañero Omar Méndez Fuente y tenemos el gusto de presentar esta reflexión teórica desarrollada en el marco del módulo de pensamiento complejo dentro del estudio que adelantamos con el Politécnico del Norte, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Instituto Pedagógico de Caracas. Hoy abordaremos tres pilares fundamentales del pensamiento científico contemporáneo: la teoría de sistemas, la teoría cibernética y los aportes epistemológicos de Thomas Kuhn. Decirles que estas teorías han reconfigurado el modo en que comprendemos la ciencia, los sistemas vivos y sociales y los procesos de transformación del conocimiento. Iniciamos hablando sobre la teoría de sistemas, eh, más que todo explicando que fue una propuesta desarrollada por Ludwig von Bertalanffy y que esta teoría surge como una respuesta al enfoque reduccionista que dominó la ciencia moderna, que en lugar de estudiar los elementos de manera aislada, Bertalanffy propone analizar las relaciones entre ellos dentro de un todo organizado. Un sistema, según Bertalanffy, es más que la suma de sus partes. Sus propiedades emergentes solo se comprenden al observar el conjunto. Igualmente, tiene un propósito la teoría general del sistema, como lo es integrar los conocimientos de todas las ciencias en un mismo enfoque y que los descubrimientos de cada una sean aplicados a los demás. En particular, dentro de sus características tenemos que los sistemas tienen estructuras jerárquicas que están formadas por sus sistemas y a su vez forman parte de los suprasistemas. Decir que dentro de esas características también podemos encontrar sistemas abiertos, los cuales intercambian información, energía y materia con el entorno, que esta perspectiva nos permite analizar fenómenos tan diversos como una célula, un ecosistema o una institución educativa. Morin retoma esta teoría para defender la idea de unidad compleja donde lo biológico, lo social y lo simbólico interactúan entre sí. Seguidamente, abordamos el concepto de teoría cibernética que fue desarrollada por Norbert Wiener en los años 40. Su propósito es estudiar cómo los sistemas vivos o artificiales se autorregulan a través de mecanismos de retroalimentación. Por eso aparece el neologismo de feedback. La cibernética proviene del griego kibernetes y significa arte de pilotar un navío. En tal virtud, el fundador dice que la cibernética trata no solo del control automático de las maquinarias por computadoras y otros aspectos electrónicos, sino también del estudio del cerebro y del sistema nervioso humano y la relación entre los dos sistemas de comunicación y control. Ahora bien, tenemos una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa de lo que es la cibernética como tal. La retroalimentación positiva dice que la cibernética potencia los cambios y puede llevar a reorganizaciones, mientras que la retroalimentación negativa mantiene el equilibrio del sistema. Como señaló Ashby, otro investigador del momento, dice que la cibernética no pregunta qué es un sistema, sino qué hace, que es una teoría de comportamiento funcional útil para explicar procesos como el aprendizaje, la comunicación o la inteligencia artificial. Otra de las características de los parámetros de la cibernética es que dentro de sus desventajas la creación de máquinas complejas son aquellas que reemplazan la mano de obra de los trabajadores, que las personas estarían obligadas a mantener el ritmo de la cibernética, o sea, deben capacitarse, o de lo contrario, podrían quedar por fuera del sistema que está cambiando continuamente. Y que la relación entre máquinas
y sistema nervioso permite que ese tipo de trabajo intente alcanzar un razonamiento humano, como dijimos inicialmente, desplazando la mano del hombre. Pero también tiene unas ventajas. Las ventajas son que la reducción de las jornadas laborales, los trabajos complejos o rutinarios pasarían a ser de las máquinas, que la cibernética brinda un gran aporte en el campo medicinal y tecnológico, como también que posee la facultad de mejorar, evolucionar y adaptarse a las situaciones cambiantes que pueden surgir en un entorno. En particular, quiero expresar que este tipo de estudios, el cual pues mi compañero más adelante va a explicar en todo lo que respecta a los aportes de Kuhn y a hacer el análisis entre las bondades de la teoría del sistema y la cibernética, afecta a mi investigación denominada aproximación teórica sobre el uso de algunas herramientas tecnológicas que fortalecen la enseñanza del pensamiento numérico en estudiantes de básica primaria, porque efectivamente dentro de la teoría del sistema se encuentran incluidos los avances tecnológicos, no vistos desde la cibernética, sino vistos desde el aprendizaje que deben tener las competencias tecnológicas de los docentes, a quienes son los que vamos a hacer el estudio, para saber de qué manera, utilizando este tipo de herramientas, pueden llevar un aprendizaje que llegaría a los estudiantes de básica primaria. Y nos tocaría estudiar también la teoría triárquica de Robert Sternberg para saber cómo ese trabajo que se está haciendo en el aula nos posibilitaría a nosotros poder establecer esa aproximación teórica para conseguir o escudriñar la fortaleza que tiene la tecnología para la enseñanza del pensamiento numérico. Gracias. Muchas gracias, compañero Adrúbal Mojica. Quiero también dar un cordial saludo a todos mis compañeros del doctorado en educación, en especial al profesor del módulo de pensamiento complejo, el profe Evelio Salazar. Eh, para iniciar vamos a revisar lo que tiene que ver con el cuadro comparativo. Tendríamos que decir que frente a estas teorías, aunque son diferentes, son complementarias. La teoría de sistemas se enfoca en la estructura y la organización. La cibernética se centra en el comportamiento, la regulación y el control. El autor Morin las considera dos pilares esenciales del pensamiento complejo y juntas permiten una visión mucho más amplia, rica, integradora, ecológica de la realidad. En este mismo contexto no podemos dejar de mencionar los aportes de Thomas Kuhn, el autor de la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn introduce el concepto de paradigma diciendo que es un conjunto de creencias, prácticas y supuestos que orientan su actividad científica. La ciencia, según Kuhn, no progresa linealmente, sino que a través de la crisis y rupturas dan paso a nuevos paradigmas. Durante la ciencia normal, los científicos trabajan dentro de un marco aceptado, pero cuando surgen anomalías que están en ese marco y no se pueden explicar, se produce una revolución científica. La teoría de sistemas y la cibernética representaron rupturas paradigmáticas en su momento frente al mecanicismo clásico. Morin entonces retoma esta noción para hablar de la emergencia de un nuevo paradigma, el paradigma de la complejidad, que articula orden y desorden, certeza e incertidumbre, razón y emoción. En síntesis, tendríamos que decir que la teoría de sistemas y la teoría cibernética y los aportes de Thomas Kuhn rompen con el reduccionismo moderno, nos invitan a pensar la realidad como un entramado de relaciones, procesos y emergencias. El pensamiento complejo de Morin no es un simple agregado de teorías, es una nueva racionalidad abierta, crítica y transdisciplinaria. Comprender la complejidad exige otra forma de conocer, una ciencia que no simplifica, sino que abraza la incertidumbre y la diversidad. Este trabajo definitivamente tiene una aplicación directa a cada una de nuestras tesis de investigación.
En mi caso, en mi tesis, que se plantea una aproximación teórica al desarrollo del pensamiento crítico para la comprensión lectora, es atendida como una capacidad que no se puede desarrollar al margen del contexto educativo, social, cultural y emocional de los estudiantes y de la comunidad educativa en general. Eh, Quiero compartir definitivamente cómo estos fundamentos son claves en el pensamiento complejo de Morin, la teoría de sistemas y la teoría cibernética, y se articulan directamente en el enfoque de mi tesis doctoral. La teoría de sistemas, por ejemplo, desarrollada inicialmente por Bertalanffy, sostiene que no se puede comprender un fenómeno analizado solo por sus partes en formas aisladas. Y en mi tesis, esta visión sistémica se refleja en cómo abordo el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión lectora. No se limita nada más a analizar al estudiante como un individuo aislado, sino que como parte de un sistema educativo amplio, influenciado por factores pedagógicos, sociales, culturales y económicos. Esto es especialmente evidente en el contexto rural de la zona bananera, que es el lugar en donde se está aplicando este ejercicio investigativo, donde el entorno socioeconómico, las prácticas docentes y las aspiraciones familiares influyen directamente en los procesos de la lectura y sobre todo en la lectura crítica. Por lo tanto, la intervención no puede ser fragmentada, debe pensarse como una acción que impacte el sistema por completo, desde los estudiantes hasta la misma comunidad, donde están por supuesto la escuela, los docentes inmersos. Por otro lado, la teoría cibernética, que está basada en los estudios de Weinert, introduce conceptos como la comunicación, la autorregulación y la retroalimentación. Y dentro de mi investigación este principio se traduce en la metodología participativa que utilizo: entrevistas, observación y diarios de campo, que no son solo herramientas de recolección de datos, sino son mecanismos de diálogo o interacción constante entre el investigador y los actores educativos. Aquí entonces tendríamos que decir que la teoría de sistemas, tanto la cibernética y la de sistemas, aportan una mirada que es integradora y dinámica del proceso educativo, coherente con la complejidad del contexto y del sujeto. Entonces mi trabajo se convierte así en una aplicación concreta del pensamiento complejo, no solo como teoría, sino como una práctica transformadora dentro del aula y la comunidad. Agradezco mucho su atención. Un abrazo para todos. Muchas gracias, profesor Evelio. Que tengan un